Buenas tardes. Yo soy Alejandro Frank y me da mucho gusto saludarlos en esta serie sobre revoluciones. Y el día de hoy, en mi muy modesta opinión, vamos a hablar de la revolución más reciente, de todas de las que se van a hablar en este conjunto, en esta serie de charlas revolucionarias. Se trata de la revolución del microbioma, como ustedes saben, que como verán a lo largo de ella, es una revolución muy reciente que casi podemos identificar como una revolución del siglo XXI y cuyas ramificaciones apenas empiezan a conocerse. Entonces espero que la disfruten mucho. Y tengo el gran placer de tener conmigo a tres muy destacados científicos, investigadores, y empiezo a mi izquierda con la doctora Esperanza Martínez Romero, que es una muy reconocida científica que llevó a cabo un postdoctorado en Toulouse y ha hecho estancias en California. Trabaja actualmente en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM y es la coordinadora de la licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM en Cuernavaca. Ella ha hecho enormes contribuciones a una serie de campos ligados con el tema de hoy y ha recibido numerosos premios que no menciono en aras a que la siguiente plática no nos haga mucha presión. A mi izquierda está el doctor Javier Torres, que es un químico, bacteriólogo, parasitólogo de la Escuela Nacional de Ciencias Básicas del Politécnico Nacional y con un doctorado en la Universidad de Gotemburgo y con estancias también en la Universidad de Harvard. Y él trabaja en la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Seguro Social y también ha recibido una enorme cantidad de distinciones. Y él ha trabajado sobre todo en la, digamos, aplicación del estudio del microbioma, de la microbiología en enfermedades diversas, y hoy nos va a hablar de estos temas. Finalmente, pero last but not least, les presento al doctor Santiago Sandoval, que como verán es ligeramente más joven que los demás, y que es de la primera generación de la licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM. Tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas por la UNAM. Él será nuestro tercer ponente. Yo daré una introducción, después tendremos la palabra del doctor Torres, después de la doctora Martínez y finalmente las palabras del doctor Sandoval. Y él actualmente ha sido postdoctoral del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y ahora acaba de ingresar al INMEGEN, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, y con eso termino la presentación. Entonces voy a intentar dar una visión panorámica de la revolución del microbioma. A mí me gusta decir que esto se sintetiza con esa frase: no somos un árbol, somos un bosque de lluvia, refiriéndose eso a los seres humanos. Esencialmente de lo que vamos a hablar hoy es cómo hemos descubierto recientemente que los animales y las plantas no pueden en realidad considerarse ya como entidades independientes, sino que es necesario considerar los millones y millones de seres microscópicos que conviven con ellos, con estos seres multicelulares, y esto es lo que llamamos la microbiota. Y solo muy brevemente,
aunque lo va a decir con más amplitud el doctor Torres. Hablaremos un momento de cuál es este tema, qué es la microbiota. Bueno, la microbiota es esencialmente la comunidad de microorganismos que vive sobre nosotros y dentro de nosotros. La novedad es que antes, número uno, considerábamos a todos estos microorganismos como patógenos, como enemigos nuestros, y la gente corre a buscar con qué lavarse las manos, etc. Y hemos descubierto que no necesariamente es así. Mientras que la palabra microbioma se refiere no solo a los microorganismos, sino también a sus genomas, a su información genética. Y también se refiere el microbioma a la interacción entre este genoma molecular y el nuestro. En otras palabras, hemos encontrado que es imprescindible tomar en cuenta estos genes microbianos, o sea, nuestro microbioma, en nuestro funcionamiento y, como vamos a ver, incluso en nuestra herencia, en nuestra evolución. Hay muchísimos aspectos que toca el problema del microbioma, en particular nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune era considerado como un sistema, como un órgano del ser humano, y se ha descubierto en realidad que el microbioma, o sea, esta gran variedad de microorganismos que viven dentro de nosotros, participa activamente en la defensa de nuestro organismo y de su espacio vital, que es el cuerpo humano. De hoy en adelante, ahora en adelante, hablaré más sobre el microbioma humano, así como algunos de nuestros ponentes, aunque Esperanza también nos hablará mucho del microbioma en insectos, que es un área que se conoce muchísimo más que la del microbioma humano. Un tema que es importante tocar es que el microbioma, a diferencia de lo que creían nuestras abuelas, que solamente tenía que ver con nuestro aparato digestivo, se ha establecido desde hace millones de años, ha evolucionado con nosotros en muy distintos nichos y con distribuciones bacterianas muy diferentes. Se ha creado un nuevo concepto que todavía no se usa mucho en la literatura, que es el concepto de holobionte. El holobionte es, en vez de hablar de nuestro genoma, se trata de hablar de nuestro genoma y del genoma y de las interacciones, de las redes genómicas de este sistema, de este ecosistema que es nuestro cuerpo y que es el cuerpo de todo animal multicelular. Se va a hablar aquí de cómo esta microbiota no es algo que está solo ahí de observador, sino que esta microbiota afecta en forma importante nuestra fisiología y la fisiología de todos los organismos. Es decir, cuando pensemos de hoy en adelante en nuestra salud, en el funcionamiento de nuestro cuerpo, tenemos que pensar también en la salud de esos microorganismos, en la salud en el sentido ecológico de estos microorganismos. De eso vamos a hablar también. Un punto muy importante y que es el centro de muchas discusiones sobre este descubrimiento es que, así como los antibióticos han sido un gran beneficio para la humanidad y nos han salvado a millones de personas de infecciones, este uso de los antibióticos ha tenido efectos secundarios muy importantes. No solo los antibióticos que consumimos nosotros, sino sobre todo los de los animales que consumimos. Se ha empezado a usar antibióticos desde hace décadas en la industria del pollo, de la res, de plantas y animales diversos. Y esto ha afectado de manera importante el equilibrio ecológico que representa este sistema, este microbioma. Y esto es algo que tenemos que considerar a la hora
de considerar enfermedades de cualquier tipo. ¿Qué tienen que ver ellos con esto que se llama disbiosis, este desequilibrio en la ecología interna de nuestro cuerpo? En realidad, los primeros que se dieron cuenta de estos sistemas complejos vivos fueron los ecólogos, al percatarse de que los sistemas biológicos dependen fuertemente de la interacción entre los miembros de ese sistema. En particular, hay un ejemplo famosísimo en Yellowstone de lobos que, cuando los humanos se acercaron a sus alrededores del parque de Yellowstone, empezaron a veces a comerse a las ovejas o a las vacas de granjeros y decidieron sabiamente matar a todos los lobos. Eso sucedió hace muchos años y el efecto fue terrorífico. El sistema completo de Yellowstone se alteró de tal manera que hasta los ríos se movieron. Parece extraño decirlo, pero es así. Al no haber predadores, los alces crecieron de manera brutal, se comieron los pastos, en fin, fue un desastre ecológico que tuvo que ser remediado introduciendo de nuevo a los lobos. Bueno, algo muy similar sucede con nuestro sistema ecológico, nuestro ecosistema interior. Cuando tomando antibióticos, ya sea directamente recetados a nosotros o consumidos de los alimentos como el pollo que están saturados muchas veces de antibióticos, matamos algunas de nuestras bacterias. Y con el paso del tiempo esto puede producir un efecto de cascada, porque este es un sistema ecológico donde la ausencia de unas puede hacer que haya extinciones en otras y causar un verdadero desequilibrio. Usar antibióticos de esa manera es como hacer explotar una bomba dentro de un bosque que está en equilibrio. Entonces, tal vez usamos esa bomba para intentar matar una plaga, pero afectamos todo el sistema ecológico, se desbalancea y sucede un desequilibrio que lleva a la enfermedad. La nueva medicina involucra entonces atender a estos simbiontes, a estos socios nuestros que no son recientes, sino que han evolucionado con nosotros por muchísimo tiempo. Aunque suena un poco grotesco, uno de los tratamientos más interesantes con el que contamos ahora para diversas enfermedades es el trasplante fecal, es decir, el traspasar, el tratar de equilibrar a nuestro sistema microbiano utilizando otro sistema microbiano que vive dentro de la materia fecal de una persona que no ha sufrido de esta disbiosis. Voy a ir muy rápido para no tomar mucho más tiempo, pero hay que darse cuenta que este sistema ecológico depende de una serie importante de cosas, principalmente de nuestra dieta, como ya dije, del uso de antibióticos, incluso pueden depender de la hambruna, o de una epidemia que haya sucedido durante nuestras vidas o de la de nuestros antepasados, cosa que es sumamente interesante. Es muy complejo el problema porque además la microbiota cambia a lo largo de la vida. Aquí está ilustrado que con los distintos colores, distintos tipos de microbios que van cambiando durante nuestra vida, cambian por ejemplo durante el embarazo y cambian durante la evolución de niños hasta ancianos. Y lo que se ha descubierto es algo extraordinario. El microbioma no solo afecta enfermedades más o menos obvias como la colitis o enfermedades digestivas, sino que afecta una gran cantidad de enfermedades. Posiblemente el cáncer también es influido
es un tema de investigación actual muy importante, enfermedades cardiovasculares y más notablemente enfermedades mentales que tienen que ver con el cerebro, como el Parkinson o el Alzheimer. El autismo, que ha surgido en los últimos tiempos, se sospecha también una influencia de la disbiosis, es decir, del desequilibrio ecológico. Todo esto es muy nuevo, apenas empieza a surgir esta revolución, pero ya hay evidencias circunstanciales muy claras de que es un factor y no sabemos hasta qué grado es de importante este factor. Ya mencioné el cerebro, hay experimentos con ratones que cuando sufren esta disbiosis se deprimen gravemente y tienen algunos otros problemas mentales. Esto me lo voy a saltar. También los insectos son estos ecosistemas y muchas veces, por ejemplo, en el combate a enfermedades como el Zika o el chikungunya y otros, nos olvidamos de esa parte y ha resultado que el tratamiento al ecosistema completo puede tener efectos muy beneficiosos para controlar, por ejemplo, al virus en ese momento, porque no es solo el insecto, es el insecto y todo su ecosistema. Un punto que 3 de las personas que estamos aquí hemos considerado de manera científica, hemos escrito un artículo al respecto, es el problema de la heredabilidad de la microbiota. Y este es un tema muy interesante porque agrega al paradigma clásico de la herencia de los genes, la herencia de nuestros microbios por parte de nuestros padres. Y eso es algo que modifica y hace muy diferente. De esto nos va a hablar Santiago con un poquito más de profundidad. Yo solo lo menciono, que también en la evolución y en la heredabilidad participa de manera importante el microbioma, y esto es algo que cambia incluso nuestro paradigma de quiénes somos. El parto vaginal o no, que es la forma de transmitir los microbios, de esto nos hablará el doctor Torres un poco más, solo lo menciono brevemente. El hecho de que madres obesas tienen, se ha demostrado, una disbiosis en su microbioma y que heredan a sus hijos este desbalance, y hay la tendencia, entonces, no sabemos qué tan común, de que padres obesos y madres obesas tienen hijos obesos. Y este factor en general no ha sido considerado. Y hay muchos otros casos que ya no voy a mencionar, pero que son muy interesantes en la vida natural de la transmisión de estos microbios. Este es es un proyecto en el que estamos trabajando con científicos alemanes sobre la transmisión de microbios, de microbiota en hormigueros. Cómo las hormigas guardan información con sus desechos fecales. Me voy a saltar ya estas cosas. Tienen que ver entonces todas estas láminas con no solo la fisiología, entonces, sino la heredabilidad de esta parte de nuestra persona. Tampoco voy a tener tiempo, les prometo que la próxima vez vamos a tener 3 horas y no 1 hora y media. Impresionantes historias de la importancia de la microbiota en la herencia, en la heredabilidad, en la fisiología de animales y plantas. Tal vez solo mencionar a los koalas. Esperanza nos va a hablar de ello. Bueno, lo dejo entonces. Y por último, ya en los siglos pasados, en la época antes de Darwin, Lamarck había afirmado, y ha sido muy desprestigiado por ello, que es posible que haya una transmisión de características adquiridas. Es decir, lo que hacemos, lo que hacen nuestros padres,
puede influir en nuestra genética de alguna manera. Y ahí también es muy posible que un factor importante en ello sea precisamente la microbiota. Me voy a saltar la famosa hambruna holandesa, pero es ahí donde los efectos sobre padres que sufren una hambruna durante la guerra se vieron por varias generaciones de los hijos, y la explicación más natural, de nuevo, es que se ha creado una disbiosis y esta se ha heredado a los hijos. La heredabilidad perdida, aquí es solo un anuncio comercial de trabajo que hemos hecho 3 de los ponentes y que ha llamado la atención y que fue publicado en junio de este año y ha sido visto por 5.200 personas. No sabemos si para criticarlo o para aplaudirlo. Termino entonces con esta presentación donde he tratado de indicarles que la nueva biología de los seres multicelulares, en particular del hombre, parecen apuntar al hecho de que somos mucho más como una selva, como un sistema ecológico, que como un árbol. Le paso la palabra al doctor Torres. Muchas gracias. Yo me voy a parar. Ya está activo el micrófono, ¿verdad? Sí, yo ¿puedo tomar el señalador? Si quieren bajarse. Vamos a cambiar un poquito el formato. La doctora Esperanza está más cómoda allá abajo, bien, creo que ve. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Alejandro por invitarme a venir a platicar con ustedes de un tema que me apasiona y que seguramente después de lo que ya dijo Alejandro, y espero que después de lo que yo diga también más de uno de ustedes se apasione. Es un tema que es una revolución en realidad, y yo voy a ser un poquito repetitivo con algunas de las observaciones que hizo Alejandro, pero voy a tratar de darles un enfoque, un detalle un poquito más particular para que terminen de entender lo que él tan amablemente nos introdujo. Yo les voy a hablar en realidad de que la microbiota es un tema del embarazo, del parto y de la infancia. La microbiota corre todos estos pasos junto con nosotros y eso es algo que yo les voy a platicar. Y se los voy a platicar en 3 pequeñas secciones. Primero, ¿qué es la microbiota? Después les voy a platicar de eventos que señalan pues que microbiota y nosotros nacemos, maduramos y morimos juntos. Y finalmente, pues les voy a platicar que en base a estas observaciones, pues obviamente es una parte bien importante en salud y en enfermedad. ¿Qué es la microbiota? Normalmente, como decía Alejandro, cuando pensamos en bacterias, pues pensamos en infecciones y pensamos en diarreas y pensamos en otras enfermedades que realmente pues, nos afectan en el término de infección. Y de hecho, pues cuando hablamos de evolución, normalmente nos ponemos nosotros hasta la derecha y hasta arriba, y a las bacterias las ponemos hasta abajo y hasta el otro extremo. Y en realidad tenemos que entender que hemos coevolucionado juntos, desde antes de que fuéramos humanos, hemos coevolucionado juntos, de tal manera que imágenes como esta, donde tenemos un tejido humano, con mucha frecuencia está con la presencia de muchas bacterias bien pegadas, bien adheridas a las células. En realidad, lo que estamos viendo es nuestra microbiota, y esta microbiota es flora normal, está ahí porque es parte de nosotros. Y voy a tratar de explicarles un poco más de lo que hace. Bueno, ya decía Alejandro que en todas las partes del organismo tenemos diferentes nichos ecológicos donde va a haber diferentes tipos de bacterias, en la piel, en los ojos, en la nariz, en la boca, en los oídos, e intestinos, en fin, el tracto respiratorio, digestivo, todas las superficies y mucosas que ustedes puedan imaginar tienen una población microbiana acorde a esos nichos ecológicos en particular. Y solo para poner un número, en realidad, por cada bacteria que hay en el organismo, hay una célula humana. Somos 1 a 1 aproximadamente, pero si vemos el número de genes, en realidad, por 150 genes bacterianos que hay un gen humano. Entonces estamos con más de 100 veces más genes bacterianos que genes humanos.
Tiene que tener un sentido biológico bien importante esta relación, ¿no les parece? Las bacterias que están en nuestras superficies en realidad no están de una manera desorganizada. Si fuéramos capaces de tomar una selfie del intestino, veríamos esta imagen. Las células del huésped, nuestras células en las velocidades intestinales, y estas son puras bacterias. Todos esos colorcitos que ven aquí son masas y masas de millones y millones de bacterias que están en un contacto muy estrecho con las células epiteliales. Pero a pesar de eso, pintan su raya, respetan sus espacios, están a una distancia prudente, la distancia mínima necesaria para que estén ejerciendo las funciones que les benefician a ellas, pero también a nosotros. ¿Qué funciones hacen? Bueno, uno pudiera tener la idea de que estas bacterias, así como las vieron en la imagen anterior, pues en realidad son un desorden, hay un montón de bacterias, diferentes tamaños, colores y sabores, y quién sabe qué están haciendo. Pues realmente lo que están haciendo son una red de actividades metabólicas que nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, son capaces de hidrolizar sustratos que nuestras células no tienen las enzimas para degradarlos. Son capaces de sintetizar vitaminas que no somos capaces de sintetizar. Son capaces de extraer la energía del alimento y de tal manera que después de todas estas actividades metabólicas ya nos ponen el sustrato, las vitaminas y la energía peladitos y en la boca, ya listos para que las células epiteliales las absorban y las utilicen. Entonces, estas poblaciones microbianas tienen una función, muchas funciones fisiológicas que nos permiten, para acabar pronto, vivir. Entonces, los dos vivimos porque los dos existimos juntos y los dos hemos evolucionado juntos. ¿Cuándo empezamos nosotros a adquirir estas bacterias? Bueno, ya lo decía brevemente también Alejandro. En realidad, en un parto normal, por el canal del parto, el bebé empieza a bañarse de microbiota de todas estas mucosas en la piel, traga y empieza a colonizar el intestino con esa microbiota. De tal manera, no es solo del tracto del parto, sino también incluso del recto de la mamá. Empezamos a tener ese inóculo bacteriano, empieza la transmisión de bacterias de mamá a hijos y desde ahí pues la importancia de la protección materna. ¿Qué pasa cuando nos vamos por una cesárea? Bueno, en realidad lo que estamos haciendo es impedirle a este bebé toda esta exposición y entonces pues el asunto empieza mal, porque ya estamos entonces con una microbiota que no es realmente la diversa y compleja que debería de ser en un proceso natural, que aquí la microbiota es sana, bueno, pues en este caso es enferma y más adelante les voy a explicar qué consecuencias puede tener. Pero fíjense que estudios recientes sugieren que en realidad la colonización, la transmisión de la microbiota de nuestras madres empieza antes. Pareciera ser que empieza en el parto, de tal manera que cuando todavía somos un producto en desarrollo, a través de la sangre, la mamá nos inyecta el microbioma que está en el intestino. Por alguna característica fisiológica, el intestino de una mamá embarazada se vuelve, digamos, permeable, permisible al contenido que tiene el intestino y entonces las bacterias atraviesan, llegan a la circulación y entonces pueden empezar a inocular al producto. Es un punto que está muy ahorita en discusión, pero hay evidencias que sugieren fuertemente que empezamos a recibir microbiota de nuestras madres desde antes del parto. Después sigue la transmisión por el pecho materno. En realidad, el pecho materno es un acto en donde mamamos microbiota, literalmente. Estamos mamando microbiota de la piel de la mamá, pero también en la leche. Resulta que también la mamá, cuando está amamantando, todas las bacterias que están en su intestino pueden llegar a la circulación y de alguna manera que todavía no entendemos, terminan en las glándulas mamarias mezclándose con la leche. De tal manera que entonces tenemos microbiota que viene de la piel y de la leche y que va a colonizar la boca, la piel y el intestino del bebé. Entonces es un proceso realmente íntimo, complejo y bien evolucionado biológicamente. Y bueno, como también lo explicaba Alejandro y como les decía, pareciera ser que desde la época, desde antes del parto, empezamos ya a tener algunas bacterias que están en este intestino todavía incipiente, todavía en proceso de formación, y pues resulta que la presencia de estas bacterias
también está estimulando la maduración del intestino y está también retando a las células inflamatorias para que empiecen a llegar a responder a la presencia de esas bacterias. Después ya en el parto, como les platicaba, hay un inóculo mucho más fuerte y entonces el número de bacterias aumenta y entonces la diferenciación intestinal va progresando y hay un número mayor de células inflamatorias, empezamos a tener anticuerpos. Cuando el bebé, pues entonces empieza con alimentos sólidos, por ejemplo, o exponerse a otros ambientes, entonces la diversidad de bacterias que llegan al intestino y que se adaptan es mayor, entonces ya termina madurando más el intestino y hay una maduración más de todas estas células del sistema inmune que nos van a ayudar también en una y mil maneras. De tal manera que cuando llegamos a los 3 años aproximadamente, pareciera ser que es el momento en el que tanto nuestra microbiota como nuestro intestino y todas las células inmunes maduran. Ya es el punto en el que en ese estado de complejidad vamos a vivir el resto de la vida. Así es de que los 3 primeros años son claves para el desarrollo de una microbiota normal. Bueno, después de haber entendido cómo la adquirimos, lo que hace y pues todo el significado que tiene desde el punto de vista pues biológico, ¿qué pasa con la salud? Como ya les decía, cuando un bebé nace por una vía no natural, pues resulta que estos bebés de cesárea ahora estamos aprendiendo que tienen un mayor riesgo de terminar con enfermedades como obesidad, diabetes o incluso alergias. Bueno, ya les platicaba yo de que estas poblaciones microbianas son tan complejas, tan grandes, que están utilizando estos nichos. Ustedes imaginen que aquí a este intestino llega una bacteria que quiere infectar. Pues se va a topar con una población ahí enorme de bacterias que están muy bien capacitadas para vivir en ese nicho, que tienen una habilidad impresionante para utilizar esos nutrientes, que se pegan muy bien a este moco, y entonces eso es una defensa bien importante para rechazar otras infecciones. Entonces, en realidad, pues es una resistencia a la colonización por otros patógenos bien importante. Ya lo decía Alejandro, antibióticos. Entonces, ustedes imaginen con todos estos antecedentes qué estamos haciendo cuando estamos administrando antibióticos, que en realidad son un arma biológica bien fuerte contra las bacterias. Pues en realidad estamos atentando contra esta asociación simbiótica ancestral humano-microbiota. ¿Y qué puede pasar? Bueno, pues resulta que, por ejemplo, cuando uno ingiere antibióticos, podemos incrementar el riesgo de enfermedades tan diversas como autismo, asma, diabetes, vulvovaginitis o infecciones en el tracto gastrointestinal, entre ellas, por ejemplo, la diarrea asociada al uso de antibióticos, que es causada por una bacteria que es una epidemia que ahorita nos preocupa mucho porque ha aumentado en todo el mundo y es causada por una bacteria que conocemos como Clostridium difficile. Y en realidad es una enfermedad que si se altera tanto el microbioma de este colon, por ejemplo, entonces esta bacteria prolifera y entonces es capaz de agredir y dañar el epitelio y causar que se haya, por ejemplo, desprendimientos de capas del intestino, una fuerte inflamación y entonces macroscópicamente lo vemos como estas placas pseudomembranosas y de ahí su nombre de colitis pseudomembranosa, que está asociada a esta infección por este oportunista. En cuanto ve que se bajan las defensas de nuestra microbiota, ¡pum!, él es capaz de florecer, crecer y causar mucho daño. ¿Cómo imaginan que podemos reparar estos casos que si son difíciles, si son recurrentes, el médico generalmente no tiene nada que hacer y pueden ser casos mortales? Bueno, hay una salida muy simple. Heces. Las heces en realidad son un barrido, un escaneo de toda la microbiota que tenemos en el intestino. De tal manera que cuando sale es una excelente muestra para reemplazar el microbioma. Y de hecho es lo que estamos haciendo. ¿En qué consiste el procedimiento? Bueno, una persona sana dona sus heces, las tomamos y se las metemos a un enfermo. ¿Qué estamos haciendo en ese procedimiento? Pues lo que estamos haciendo es meter esas bacterias que perdió, tratar de restaurar a las superbacterias buenas, a los héroes de la película, y entonces curar a estos pacientes. Déjenme decirles que en Centro Médico hemos tratado ya un número de pacientes con esta enfermedad, nos han dejado hacerlo. Cuando el gastroenterólogo nos dice, yo ya acabé con lo que podía hacer, ahí te lo dejo.
Esos casos límites nos los han dejado y es asombroso. Más del 80% de los pacientes que hemos tratado, en menos de 48 horas empiezan a sanar. En menos de 3 días están afuera. En realidad es impresionante lo que puede hacer esta transferencia fecal. En obesidad también ya nos platicaba Alejandro, déjenme ahondar un poquito. Si tenemos un individuo obeso, en este experimento, por ejemplo, son gemelos, uno es obeso y el otro es normal. Si tomamos el contenido del obeso, las heces, y las transferimos a un ratón, trasplante de microbiota, este ratón, aunque le demos una dieta sana, va a terminar obeso. No así si ahora al gemelo le tomamos la microbiota y se la ponemos a otro ratón, pues el ratón va a seguir normal. ¿Por qué? Porque recibió una microbiota sana, no una microbiota obesogénica. Experimentos como este nos dejan muy claro la importancia. Déjenme platicarles otro experimento en el mismo tenor. Y quiero insistir en obesidad porque, como todos ustedes saben, en México somos campeones en obesidad, sobre todo en niños, y es un problema que nos debe preocupar y ocupar mucho. Bueno, en este experimento tomamos a un ratoncito infante en los primeros días de vida, le damos una dosis baja de penicilina y ¿qué pasa? Alteramos su microbioma en la infancia, en su maduración, y entonces este ratoncito va a terminar obeso. Y si tomamos las heces de este ratoncito y los ponemos en otro ratón normal, terminan así de obesos. Y eso contrasta, si tomamos un ratoncito normal y le hacemos la transferencia fecal a otro normal, pues va a terminar así. Entonces es muy obvio qué estamos haciendo cuando estamos alterando el microbioma con antibióticos. Ya lo decía Alejandro, si tenemos una mamá que tiene un peso sano, un peso normal, su microbiota va a ser una microbiota saludable, se la va a transferir a su bebé y entonces el bebé tiene pero muy bajas probabilidades de terminar obeso. Pero si la mamá es obesa, entonces tiene una microbiota obesogénica que se la va a transferir a su producto y el producto cuando es niño tiene un riesgo aumentado de terminar obeso. Ahora estamos aprendiendo también que la microbiota intestinal tiene un lenguaje, una conversación constante con el cerebro, y es a través de este eje que hemos llamado microbiota intestino-cerebro. Y en realidad, ¿cómo funciona? Bueno, pues resulta que las bacterias del intestino pueden sintetizar compuestos que funcionan como neurotransmisores, de tal manera que se absorben, llegan a la circulación, pueden llegar al sistema nervioso central y hasta al cerebro, y entonces la señal, el mensaje que le quieren hacer llegar al sistema nervioso central, le va a llegar hasta el cerebro. Pero al revés también, el sistema nervioso central también produce algunas sustancias, hormonas por ejemplo, que también pueden llegar por la circulación hasta el intestino, hasta la microbiota, y hay bacterias que, por ejemplo, tienen receptores para cortisol. Entonces, no es ahora extraño que, por ejemplo, si tenemos un individuo muy estresado, ese estrés va a provocar que, por ejemplo, hay un exceso de producción de cortisol y esto llega a las bacterias del intestino y entonces las bacterias reaccionan y entonces tenemos cólicos y entonces tenemos diarrea, entonces tenemos síntomas intestinales asociados al estrés. Bueno, ese es parte del mensaje que hay en este eje microbiota intestino-cerebro. Y de hecho, el número de enfermedades del sistema nervioso central que pueden estar asociados a estas alteraciones de microbiota simple y sencillamente está aumentando. Vean ustedes, puede ser en depresión, en ansiedad, puede ser en Alzheimer, en Parkinson, en epilepsia, puede ser en autismo, en esquizofrenia. Todas estas enfermedades empezamos a ver que tienen la microbiota alterada, que tienen una disbiosis, que no tienen el balance, la homeostasis que deberían de tener. Por supuesto que como señalaba Alejandro, son observaciones iniciales, pero muy sugerentes de hasta dónde puede llegar la importancia del microbioma en nuestra salud. Tenemos pues que seguirlas estudiando, queremos al final entenderlas. ¿Y por qué las queremos entender? Pues porque queremos llegar a decir, yo ya identifiqué este grupo de bacterias, la A, la B y la C, que van a ser importantes para prevenir obesidad y diabetes. Ya no me quiero quedar con este método artesanal de transferencia fecal
o enema de caca, si lo quieren ver así. Ya yo quiero realmente estudiar mejor el sistema y entonces identificar aquellas bacterias que específicamente me van a ser benéficas en alguna situación en particular. Entonces también podemos pensar en que tal vez vamos a terminar con probióticos para prevenir Parkinson, por ejemplo, ¿no? O probióticos para prevenir cáncer, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegó mi presentación, pues solo quiero hacerles dos señalamientos que son más mundanos. La microbiota en la vida real. Si aceptamos que las bacterias han vivido con nosotros desde antes de que somos humanos, bueno, yo quiero pensar que esa coevolución de las bacterias con nosotros nos ha ayudado a ser más guapos. Pero también déjenme decirles que conforme aprendamos más de este tema, podemos enfrentarnos a otras situaciones como la que yo me enfrenté cuando se me ocurrió llegar tarde a casa. Muchas gracias. Voy a pasar. Buenas tardes, gracias por su atención. Vamos a revisar otros aspectos del microbioma y en esta ponencia les voy a presentar tres aspectos. La herencia, un poquito de historia, hipótesis recientes. O sea, son 3 H's. Herencia. Ya hemos estado hablando de nuestro interés en ver la heredabilidad de la microbiota de las madres a los hijos. Y uno de nuestros ejemplos favoritos, y que ya me lo quería ganar Alejandro, es el de los koalas. Y aquí la herencia de las bacterias intestinales es particularmente interesante porque se alimentan de eucaliptos, que son muy tóxicos y difíciles de digerir. Entonces, las mamás cuando los chiquitos están como de unos meses, no tan bebés, no tan recién nacidos, producen unas heces que son un poco aguadas, que les llaman PAPs especiales, y los chiquitos se comen sus heces. Esas PAPs llevan bacterias que les permiten degradar eucaliptos, que es la dieta especializada que tienen los koalas. Los humanos no hacemos eso de los PAPs y ya se revisó de alguna manera que mamamos la microbiota o que nos las pueden pasar desde que estamos como fetos en el útero. Otros, los rumiantes también tienen una microbiota bastante especializada y la tienen en el rumen y también la transmiten como los humanos, mucho más este tipo de transmisión por leche y en el nacimiento. Pero los insectos nos llevan mucha ventaja, no solo metabólicamente, sino también en la manera de transmitir la microbiota a su descendencia. Y en este trabajo los japoneses, de alguna manera muy sofisticada, dicen que estos insectos, que son un tipo de chinches, transmiten la microbiota intestinal encapsulada. Yo creo que es muy romántico porque cuando veo uno de los dibujitos, yo pienso que son como bolitas de heces, de caquita. Ajá. Aquí, si los ven, ellos dicen que estas son las cápsulas. Estas son las cápsulas. Ajá. Y estos son los huevos del insecto, y cuando emergen, cuando eclosionan y los insectos se liberan, se comen esto, pero es como coprofagia finalmente, ¿no? Las capsulitas y esas parecen como pequeñas heces, como les decía. Pero los insectos tienen otra manera de transmitir las bacterias. Y las bacterias se van a los ovarios y se pegan ahí, y además a los huevos ya fertilizados. O sea, cuando nacen ya llevan su paquete de células bacterianas.
Y esto pues nosotros no lo tenemos. O sea, en ninguna de las pláticas anteriores han oído que las bacterias del intestino lleguen a los ovarios y que ya nazcan los fetos colonizados. Y los insectos sí lo hacen, y lo hacen en muchos casos. Y además tienen un sistema maravilloso. Nosotros en el intestino tenemos un zoológico. Es estas matas de bacterias que nos enseñaba Javier, aquí de todos colores y de todas caritas y todas haciendo diferentes cosas, pero los insectos llegaron a seleccionar, o sea, lo que nosotros queremos hacer con todos los años de investigación y con todo el dinero invertido en investigación, queremos llegar a seleccionar como bacterias muy buenas que nos beneficien y que no las tengamos, que no tengan que estar compitiendo con todo una gama de bacterias que pueden producir toxinas o que pueden hacer cosas como el Clostridium que no queremos que hagan. Entonces, los insectos seleccionaron en pequeñas cavidades, bolsitas en la zona abdominal, bacterias. Y son bacterias bastante selectas en estos bacteriomas. Y a mí me encantaron los bacteriomas porque se parecen mucho a los nódulos de las leguminosas, que son también casitas de bacterias donde se concentran números enormes, 10 a la 12 bacterias en una estructura pequeñita. Y estas bacterias hacen lo que el insecto quiere. Y además tienen genomas reducidos, muy reducidos, 1/10 de las bacterias de vida libre. Entonces están volviendo casi como organelos, que ya tienen un proceso como la mitocondria, que se están volviendo ya dependientes completamente de los insectos y de las células de los insectos. Ya no crecen en vida libre en cajitas y tienen la parte del genoma que guardan, son aquella parte que sintetiza, que sirve para sintetizar compuestos que los insectos necesitan. ¿Qué necesitan? Pues muchas cosas que también nuestras bacterias intestinales hacen, vitaminas, aminoácidos esenciales. Todos los metazoarios necesitamos 10 aminoácidos y los consumimos de la dieta o nos los dan nuestras bacterias. Y en este caso los insectos obtienen vitaminas y aminoácidos de la dieta, además de que les proporciona pues, protección contra otros patógenos o protección hasta estrés de temperatura. Entonces, estas bacterias de los bacteriomas son las que en mayor medida se transfieren a los ovarios y a los óvulos, y a los huevos, ¿cómo se llama? A los huevos fecundados. Entonces, en el laboratorio hemos trabajado con insectos de tipo cochinillas, que son nativos de México y que tienen un valor cultural y económico. En el caso de Yabella, esta produce, se crece en Chiapas, se obtiene de los árboles en Chiapas y se usa para producir una cera que recubre artesanías locales y la cochinilla tiene un bacterioma que quité los fish de nuestras civilizaciones in situ, pero son estas estructuras, tiene 2 bacteriomas en realidad a cada lado del abdomen y están llenos de esta bacteria que descubrimos y que la llamamos Walsuchella porque Walsuchel en 1929 describió microscópicamente a los bacteriomas en este tipo de insectos. Entonces, estos tienen unos genomas muy pequeñitos, del tamaño de un plásmido simbiótico, no tienen muchos de los genes esenciales para la vida y se transmiten de madres a hijos y están en los ovarios. De igual manera, en la cochinilla del carmín, que también tiene un valor cultural muy importante para México, porque el carmín se consideraba el oro rojo en tiempos prehispánicos, en la colonia más bien, era el oro rojo de América, pero en tiempos prehispánicos se utilizaba también para producir carmín. Y la cochinilla del carmín tiene también endosimbiontes de este tipo de genomas muy reducidos, pero otro muy novedoso que recientemente publicamos en este Genome Biology and Evolution, que es un fijador de nitrógeno. Entonces, pues nos enloqueció porque es un simbionte dentro de un insecto y se va a los ovarios, pero no tiene un genoma tan reducido. Aparentemente vive en la hemolinfa y pensamos que es un simbionte bien nuevo. Entonces, como ya está localizado en ovarios y todavía es un genoma grande y pensamos que es una simbiosis naciente, que todavía es incipiente, pensamos que este es un punto clave
el colonizar los ovarios para iniciar una relación simbiótica más especializada. Entonces, esto sería todo lo de la herencia, y después les quiero platicar un poquito nada más de la historia que no se ha cubierto en las presentaciones anteriores. Si bien la revolución del microbioma es bien nueva porque se basa en las tecnologías de secuenciación, que fue una revolución tecnológica muy importante. O sea, mientras muchos de ustedes pasaban sus años de su infancia, sobre todo los jóvenes, en la tecnología de la secuenciación pasó algo maravilloso. Se hizo muy eficiente, mucho más barato y masiva. Entonces, esta posibilidad de secuenciar casi todo lo que se nos ponga enfrente, desde el gato, perro, la lagartija y los intestinos o las heces fecales. Entonces, con toda esta tecnología generamos una cantidad de información enorme de genomas y permitió el avance de la metagenómica. Entonces, por eso es que es muy novedosa, pero de hecho tiene raíces muy ancestrales, de cientos de años, porque los microbiólogos hicieron grandes avances al empezar a cultivar bacterias. Y desde Pasteur, que cultivaban, y Koch, que había que hacer las pruebas de Koch para ver si la bacteria aislada era la responsable de una enfermedad. Entonces, las técnicas dependiente de cultivo ya nos habían arrojado una batería de bacterias que se podían trabajar en el laboratorio, y una de ellas es las famosísimas Escherichia coli que viven en los intestinos de los mamíferos. Entonces, con esas tecnologías dependientes de cultivo, la ventaja que dan es que tenemos bacterias en el laboratorio que podemos probar qué hacen. Y muchas de ellas pues degradan polisacáridos, hacen síntesis de vitaminas, estos butirato acetato propionato, que son alimentos de las células del intestino, pero también modifican medicinas. O sea, muchos de los fármacos que tomamos pueden ser procesados por bacterias y afectar el sistema inmune. Y a lo largo de todo el tracto digestivo hay diferentes tipos de bacterias que predominan. Y algunas de estas pueden servir para degradar el colesterol, por ejemplo. Entonces, uno puede decir, yo quiero de esas varias, ¿no? Otros transforman carcinógenos que vienen en la carne muy cocida. Otros producen estrógenos. Y esta historia es bien bonita porque nosotros consumimos los fitoestrógenos, que son flavonoides o lignanos de la dieta, que son compuestos difenólicos, y las bacterias los pueden transformar a compuestos que tienen actividad como estrógeno, y los estrógenos pues están producidos en las mujeres. Y la maravilla es que la mayor parte de estas bacterias se encontraban en mujeres. O sea, no solamente son nuestros estrógenos que producen los humanos, sino los estrógenos que también están produciendo las bacterias. Esta Akkermansia mucinófila se come la mucina, que es el moco, por ejemplo. Y ahí están todas las metanógenas, que son arqueas, iguales que las arqueas de los pantanos, que producen metano y que producen los gases. Y estas son también responsables del calentamiento global, y el que haya muchas vacas es una preocupación porque se produce mucho metano al ambiente. Y el inicio de la era del microbioma, de la revolución, lo podemos situar a principios de este siglo. Y a mí este trabajo que les voy a presentar se me hace como una de las piedras fundamentales del área. Se publicó en Science en el 2001 y es del grupo de Jeff Gordon, que es uno de los gurús de esta área. Y se hizo con ratones notobióticos. Y lo que hicieron es utilizar una bacteria, Bacteroides tetaiota micron, y añadirla a ratoncitos que habían nacido por cesárea, que habían enseñado que esos quedan, digamos, limpios, porque no tienen las bacterias del tracto vaginal y del tracto digestivo de la madre. Entonces, son susceptibles de ver qué efectos tiene añadir una bacteria. Entonces, a los epitelios intestinales de estos ratones les vieron la expresión de genes del intestino. Y lo maravilloso, y que es algo verdaderamente sorprendente, es que la expresión de genes del intestino cambia
cuando está una bacteria o no está. Y entonces estos genes tienen que ver con maduración del intestino, con respuesta a la producción de muchas enzimas. O sea, la expresión de genes de nosotros depende de que nos colonicen nuestras bacterias. Y esto fue tan importante que lo vieron en ratones y dijeron, bueno, y en el pez cebra, que es otro de los modelos favoritos de los biólogos y de los investigadores en el área, entonces en el pez cebra pasaba exactamente lo mismo. Las bacterias del intestino promovían la expresión de genes del intestino. Y entonces el otro modelo favorito es la drosofila, y también se requerían las bacterias para la maduración y desarrollo del intestino. Entonces, en resumen, las bacterias intestinales se heredan, y se heredan, pues se ha probado muy bien en koalas, en las vacas, etcétera, en los humanos, incluyendo los animales, bueno, incluyen a los animales y los insectos. Ajá. Después, las bacterias modifican la expresión genética de los animales. Y esto también se ha tratado de ver en otros, no solamente en el tracto digestivo, sino ver si bacterias de la boca también promueven la expresión de genes del epitelio de la boca o de la vagina. Y no se ha encontrado una respuesta tan espectacular como en el intestino, pero sí hay genes que se expresan solo en presencia de bacterias. Las bacterias cultivadas que se tienen son una fracción muy pequeña de las bacterias existentes. Sin embargo, sí se han aislado cerca de ya miles de bacterias, y la meta es tener los genomas de cada una de estas bacterias aisladas de los intestinos, principalmente de humanos. Y pues son los estudios metagenómicos los que independientes de cultivo, donde se aísla el DNA y se secuencia todo, los que han revelado una diversidad impresionante de cientos, de varios miles de especies de bacterias en los intestinos. Bueno, esto de los antibióticos, pues ya es la tercera vez que lo hablamos, porque nos tiene muy impactados a todos, pero ya no se los voy a decir. Y finalmente voy a revisar con ustedes las hipótesis nuevas que han surgido en el área. Ya hablaba Alejandro de un concepto muy interesante que es el holobionte. Y el holobionte es el individuo más sus bacterias. Ajá. Y entonces se supone que el individuo más sus bacterias es el sujeto de evolución. O sea, la evolución se ejerce sobre el individuo, pero que tiene sus bacterias. Entonces, en el campo la gente es muy latosa, y entonces han estado criticando el concepto del holobionte y dicen, pues sí, a veces sí es cierto, pero a veces no, así dice Nancy Moran en un artículo. Y entonces, Ford Doolittle, que es un ecólogo microbiano, dijo, se me hace que hay una idea en el ambiente que nos pudiera servir para entender qué está pasando en los microbiomas, principalmente el intestinal, y entonces publicó a principios de este año un artículo donde dice, es la canción y no el cantante el que importa. O sea, la canción es como la función, y no tanto que si eres un Streptococcus o eres un Bifidobacterium o Enterobacterium. Si los tres degradan un almidón, pues eso es lo que importa. Entonces, más bien son las funciones los que explicarían el funcionamiento de los intestinos. Entonces, todos estos artículos que se dedican a hacer listados enormes de especies bacterianas que se encuentran en el intestino de tal o cual, pues no tienen tanto sentido, sino más bien hay que verlo como los genes y las funciones que pueden ejercer en el interior. Entonces, el mismo Ford Doolittle cita en su trabajo el trabajo de Marie Taxis, que es que había hecho durante su doctorado en Estados Unidos, y ella trabajaba con los rumiantes y analizó la microbiota de bisontes y de unos venados y etcétera, de 7 diferentes rumiantes. Y entonces encuentra que en común tienen 40 especies nada más, pero que las funciones y los genes para degradar celulosa, hemicelulosa y diferentes compuestos de plantas estaban conservados. A pesar de que fueran diferentes especies, las funciones estaban conservadas. Entonces, lo que importaba era la función. Y el artículo de ella, de Marie Taxis, lo llama "El partido puede continuar con otros jugadores". Y a mí me pareció que es muy ilustrativo.
Ajá, porque los jugadores pueden estar cambiando y el equipo de la América, de los Pumas del UNAM, cada vez tiene diferentes jugadores, ajá, pero los partidos siguen siendo igualitos. Entonces, muy parecidos, vamos a decir, con más elegancia. Entonces, buscando ese trabajo de la Mari Taxis, el domingo que estaba tratando de armar la presentación, le piqué esto de que el juego debe continuar y los jugadores cambian y no sé qué. Y me encontré con este artículo que me impresionó mucho. Es del 91. Es de una revista que se llama Crime, Law and Social Change. Crimen, leyes y cambio social. Y entonces dice que los drug lords, los señores estos como narcos, ajá, y la narcocorrupción permanece, aunque los jugadores cambian. Y entonces hace una revisión y yo dije, uy, qué impresión. O sea, las reglas del juego y de las comunidades parece que se conservan a diferentes niveles de complejidad y que la historia se repite. Pues muchas gracias, eso es todo. Hola, pues antes que nada, muchas gracias por haberme invitado. Yo voy a hablar un poco sobre la ecología del microbioma. Y antes quiero empezar con una traducción que hice un texto de uno de nuestros colegas, que es Seth Bordenstein, que creo que engloba bastante bien la idea de esta mesa. Y dice así: los nuevos hallazgos sobre la universalidad y diversidad de los microorganismos han abierto nuevos campos de investigación, al mismo tiempo que ha cambiado nuestro entendimiento de las teorías fundamentales de la biología. Los animales y las plantas no pueden seguir siendo considerados como entidades independientes, sino como redes biomoleculares compuestas por el hospedero y sus microbios asociados. Los modelos animales y vegetales que no tomen en cuenta estas interacciones estarán sin duda incompletos. Entonces, lo que quiero hacer en esta presentación es un énfasis en la metáfora que nos dio Alejandro sobre el bosque. Bosque o selva o jungla o el ecosistema que sea de su preferencia, en los últimos años nos hemos dado cuenta que somos eso, ¿no? Somos un ecosistema, y no tanto como este, que es muy bonito, sino más bien como este, ¿no? Somos hospederos de 39 billones de microorganismos, los cuales, como decía el doctor Javier, están en una proporción más o menos equivalente al de nuestras células humanas. De forma muy similar a un macroecosistema como los bosques, los seres que habitan dentro y sobre nosotros interaccionan entre sí. Eso significa que algunos se comen unos a otros, otros se ayudan, otros nada más están allí estorbando, ocupando lugar para que otros no lleguen. Sin embargo, estas interacciones no siempre son iguales. Es decir, no es lo mismo comparar las relaciones en un ecosistema como un desierto a las relaciones de un ecosistema como una jungla. Es decir, no es lo mismo el microbioma de un cochino al microbioma de una hormiga, por ejemplo. Y si llevamos ese argumento al extremo, no es el microbioma que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos no es exactamente igual. Sí, todos somos humanos aquí, ¿no? Según yo. De hecho, al medir la abundancia de las diferentes especies de nuestro microbioma, podemos usarlas como identificadores casi personales. Es decir, tal vez no funcione de la misma manera que una huella digital, que es mucho más fácil de tomar. Ahora requieres dinero y secuenciación y demás cosas, pero es muy particular. Y justo como las huellas digitales que se parecen entre sí, lo que nos permite identificarnos a unos de los otros son pequeños detalles. Entonces, si ustedes, por ejemplo, supongamos el caso que tenemos un condominio de edificios y la gente pierde la memoria de un segundo a otro y se sale de su casa. Si nos permitieran a nosotros entrar a ese edificio y tomar muestras, tanto del baño, de la cama, por ejemplo, y al mismo tiempo tomar muestras de la boca de cada una de estas personas, podríamos asignar casi inequívocamente a cada uno de los habitantes de cada uno de los departamentos. Esto se debe a dos cuestiones principales.
Una de ellas es pues, la diversidad que hablaba de especies que tenemos cada uno en nuestros microbios. Y la otra es pues, que cada hora emitimos alrededor de 1 millón de partículas biológicas. Es decir, están en este momento ustedes compartiendo partículas biológicas con aquellos que están sentados cerca de ustedes, con aquellos que tocan cuando se suben al metro. Todo el tiempo están expeliendo esta cantidad enorme, no solo de bacterias, sino de células. Entonces, estos habitantes no solo comparten nuestro cuerpo, sino también todos los lugares en donde habitamos. Ya nos han hablado sobre las diferencias existentes en la microbiota de personas obesas y de personas delgadas. De hecho, eso se debe a que la microbiota está fuertemente asociada con la forma en la cual procesamos los alimentos. En este caso, lo que pongo aquí son distintas personas, cada cuadrito es una persona, a la cual se le midió la concentración de azúcar en sangre. Esto es a través de un aparatito que se les pone subcutáneo, que está midiendo constantemente la glucosa en sangre. Y entonces lo que tenemos aquí son la comparación de esos picos de la concentración de glucosa en sangre para 2 personas que consumieron glucosa y pan, y del lado derecho un plátano y galletas. Como podemos ver, es el mismo alimento, es decir, no es el mismo plátano porque no lo compartieron, pero es un plátano, y el pico de azúcar es diferente para las 2 personas. Es decir, cuando comen pan, en este caso en el lado izquierdo, tenemos que la persona roja responde con un pico mucho más alto que la persona verde para la glucosa y al revés para el pan. En el caso de allá es lo mismo, pero para el plátano y las galletas. Lo que hicieron en este artículo fue crear un algoritmo que permitía generar una dieta específica para las personas, que tomaba en cuenta química sanguínea, medidas antropométricas, estatura, peso, etc., de tal forma que podían determinar qué alimentos generaban los menores picos de azúcar en cada persona. Pero eso es impresionante porque uno diría, bueno, entonces, ¿qué hay con las dietas? ¿No nos decían que siempre hay que comer lechuga, que hay que evitar pasteles y demás cosas? Pues resulta que no siempre. La diversidad que tenemos en nuestro microbioma es suficiente como para generar respuestas distintas a los mismos alimentos. Hay que tener cuidado con esto. Ahorita les voy a decir por qué. Bueno, también porque hay componentes genéticos ahí involucrados, componentes como qué tanto ejercicio hace uno. Entonces esto no solo depende de la microbiota, ¿no? Entonces una de las cosas que nos interesa entender es justo esa universalidad de la microbiota, ¿no? Es decir, si las interacciones están conservadas. Podemos decir 3 casos generales. En uno de ellos, donde es tan individual las relaciones ecológicas entre nuestra microbiota que cada uno de nosotros va a tener relaciones distintas. En otro de los casos es tal vez entre grupos haya relaciones parecidas, como por ejemplo en el caso de las personas delgadas o las personas obesas que tengan algún parecido. ¿O será que existe una dinámica universal en donde las bacterias siempre se relacionan de la misma forma? Pues lo que hemos visto más bien es de que es un poco de todo. Es decir, existen partes de nuestra red ecológica, si quieren, que son conservadas a lo largo de todos nosotros. Pero hay otras que son individuales a cada uno. Y eso es justo lo que decía yo con la huella dactilar. Entonces, pues la composición de la microbiota puede ser uno de los puntos más importantes que quiero que se lleven hoy, es que la microbiota puede ser modificada a partir de nuestros hábitos. Es decir, tiene mucho que ver la forma en cómo nacemos, tiene mucho que ver la herencia que tenemos de nuestros padres, pero también hay una injerencia importante de nuestros hábitos diarios. Es decir, existen microbios que gustan de los alimentos ricos en fibras. Existen algunos otros que son apasionados por las harinas y los azúcares, y otros deseosos de comerse esas tortas de tamal empanizadas y fritas. Ahora, estos microbios son altamente persuasivos. Hemos descubierto que, en efecto, producen neurotransmisores, que son estos químicos que le dicen a nuestro cerebro más o menos cómo está el relajo en el resto del cuerpo o hasta en el mismo cerebro. Por lo tanto, es decir, estos neurotransmisores nos pueden decir cuándo es hora de dormir,
Nos dicen cuándo es hora de salir corriendo, si alguien nos viene persiguiendo, o hasta cuándo sonreírle a aquella persona que nos gusta. Pero entonces, ¿qué pasa? Si comemos alimentos ricos en fibras, vamos a aumentar la población de las bacterias que comen fibras. Lo mismo pasa si de repente nuestra dieta consiste de puras harinas y azúcares. Vamos a enriquecer la población de aquellas bacterias que comen esto. Y si tomamos en cuenta el argumento de que estas bacterias pueden tener injerencia, pueden producir neurotransmisores que afectan nuestro comportamiento, ¿qué se imaginan que va a suceder cuando aumentamos la población de bacterias que gustan de comer grasas y azúcares? Ahora, las dietas desbalanceadas en efecto están correlacionadas con desequilibrios ecológicos en la microbiota. Estos procesos, como ya vimos, se llaman disbiosis y están relacionados con desequilibrios ecológicos. Es decir, la expansión desmesurada de alguna especie, una diversidad aún menor o la pérdida de microbios que nos hacen bien. Otra de las cosas que ya mencionamos es justo el uso de antibióticos. En esta gráfica lo que muestro son personas distintas, 6 personas distintas, las cuales tomaron un antibiótico. Entonces, y es el seguimiento a través del tiempo. Tenemos casos que no están nada mal, como la persona A, ¿no? Cada colorcito representa la abundancia de una especie bacteriana o microbiana. Y entonces vemos que pues sí tuvo cambios a los 4 años ya más o menos, es decir, no se parece tanto, pero las especies siguen ahí. La persona B igual, que casi no tuvo, que probablemente ese antibiótico ya había caducado. Pero bueno, el chiste es que más o menos se mantuvo igual. Pero ahora vean a la persona E. La persona E tuvo un cambio radical en la composición de su microbiota. Es decir, y hasta después de 4 años después sigue teniendo una microbiota significativamente distinta con la que empezó. Ahora, no debemos olvidar que estos antibióticos nos han salvado de muchas situaciones. Es decir, Yersinia pestis, que no es la autora del dibujo, sino más bien la responsable de una decimación de la población europea, gracias a los antibióticos es que ya no tenemos este tipo de cosas. Entonces es importante, no hay que sesgarnos y decir, no tomar extremos de decir los antibióticos siempre son malos, es decir, son necesarios. Sin embargo, hay que tener conciencia de que tienen repercusiones y más bien hay que ver de qué forma podemos recuperar esa ecología. Ahora, sabemos que las interdependencias en la gran mayoría de los macroecosistemas que hemos estudiado antes de saber que existían estos pequeños, la gran mayoría de esas interacciones son fuertes. Tenemos que, por ejemplo, el caso de los lobos de Yellowstone que nos explicaba Alejandro, o por ejemplo algún árbol que se sabe que absorbe casi toda el agua de un lugar como los eucaliptos, que se mantienen más o menos a raya en un ecosistema con múltiples especies gracias a que existen herbívoros que se los comen. Existen también relaciones interesantes como la de los hongos y las algas que se juntan para generar líquenes y que crean un arsenal bioquímico que les permite sobrevivir casi a cualquier adversidad. Entonces, pues ya se imaginarán qué pasa. Es decir, si es robusto, es muy interesante el artículo de Dolittle que dice, es la canción, no el cantante. Sin embargo, hay que mantener más o menos la idea de la canción. Todo el mundo sabemos que cuando hacen un cover muy malo de una canción realmente no nos gusta, ¿no? O sea, sí importa hasta cierto punto, y cuando tenemos que ya nos desviamos demasiado de esta ecología, pues sí le podemos dar en la torre a nuestro ecosistema y pasar de algo así a algo así. Somos ecosistemas andantes que conviven día a día con otros ecosistemas andantes. En el metro, en el auditorio del Colegio Nacional, en los restaurantes, en la cama, porque también los ácaros tienen sus propios microbios. Y a pesar de que nuestra genética determina en buena parte el desarrollo de nuestra microbiota, nuestros hábitos también pueden tener un papel también. Y pues cada quien hace lo que puede y lo que quiere con su jardín. Muchas gracias. Espera.
Muchísimas gracias a nuestros 3 invitados con sus extraordinarias charlas. Y pues claramente no tenemos mucho tiempo, pero podemos plantearnos algunas preguntas, solo insistir en que sean preguntas que sean bastante concretas. Muchas gracias, los felicito por la conferencia. Yo tengo 2 preguntas. La primera, ¿cuáles son los principales grupos bacterianos involucrados en la maduración del sistema nervioso central? Nervioso central. Esa es todavía una pregunta que estamos por resolver, por supuesto. Hemos entendido pues que hay sustancias, podemos identificar bacterias que producen un neurotransmisor, pero obviamente no es una, son varias. Y podemos identificar en un individuo, por ejemplo, como ya lo han marcado, a lo mejor digamos Akkermansia, pero a lo mejor en otro individuo el mismo transmisor es producido por otra bacteria. Hay que mantener pues o tener en mente siempre que la función es lo más importante. Entonces, pues la respuesta es en realidad es un tema en el que tenemos que seguir trabajando para aprender más. Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta va enfocada hacia los patobiontes, los microorganismos que están presentes en la microbiota normal y que ya, según se presenta una condición de disbiosis, pues ya generan enfermedad. Por ejemplo, el Helicobacter pylori, que en condiciones normales, bueno, o sea, produce factores protectores contra el cáncer de esófago, contra el asma infantil. ¿Cómo se debe, o bueno, cuál es la tendencia de abordar estos organismos en particular? O sea, su erradicación o cómo se podría modular para que no produzcan, o sea, no haya eso. Sí, tu pregunta es interesante. Resulta que tengo trabajando con el Helicobacter, yo creo que ya 20 años. Así es de que te puedo platicar un poquito. En realidad el Helicobacter es una bacteria que llega al estómago de los individuos cuando somos niños, en los primeros años de vida. Y hemos aprendido que cuando llega ahí, igual que como lo hacen en el intestino, hay una maduración del sistema inmune del estómago y eso repercute en la inmunidad de todo el organismo, de tal manera que la presencia del Helicobacter puede inducir, por ejemplo, células T reguladoras, células que son capaces de frenar el exceso de una respuesta inflamatoria o inmune, son bien útiles para la vida. Déjame decirte que menos del 2% de los que tenemos a la bacteria de niños, menos del 2% terminan con cáncer gástrico, menos del 2%. Entonces, ¿cuál es realmente el reto? El reto para nosotros no es eliminar el Helicobacter, el reto es entender las circunstancias en el que ese 2% va a terminar con cáncer gástrico. Y en realidad es lo que estamos tratando nosotros de estudiar recientemente, buscando la biología, la historia natural de esta infección para tratar de identificar esos casos. Yo lo que he estado pensando es que a lo mejor también hay una incompatibilidad entre cepas de Helicobacter y genotipos. Y lo que se ha visto es que había como ciertos grupos geográficos, o sea, hay el Helicobacter que es predominante en Norteamérica, el que está en... Y nosotros en México, por ejemplo, tenemos Helicobacter que en alguna medida pueden ser europeos. Y, o sea, los españoles nos trajeron unos Helicobacter muy agresivos que a lo mejor desplazaron a los nuestros. Y en el Amazonas, perdidos en el Amazonas, hay unas personas que tienen Helicobacter que es muy diferente. Entonces, a lo mejor estas incompatibilidades nos causan este tipo de problemas que no son las cepas que debíamos de tener genéticamente. Y después también tenemos el problema que somos mosaicos genéticos, los mexicanos. Entonces tenemos cachitos europeos, cachitos mesoamericanos, cachitos. Entonces, ¿cuál es la cepa que nos queda mejor en este mosaico? Es un problema gravísimo. ¿Sabes? De hecho, hemos estudiado nosotros el Helicobacter de diferentes partes de Latinoamérica y hemos encontrado que han evolucionado para formar un Helicobacter mestizo. Pero no es lo mismo el Helicobacter mexicano que el colombiano o el nicaragüense. Y lo que hemos empezado a observar es que, por ejemplo, si yo tengo un Helicobacter que tiene una ancestría africana fuerte y yo como mestizo tengo una ancestría genética amerindia, no me voy a llevar muy bien con un africano.
Entonces, pareciera ser que ese divorcio entre razas, como bien lo mencionas, puede ser una de las explicaciones del por qué terminamos con individuos con cáncer gástrico. Es algo que en realidad estamos estudiando todavía, pero que bien como lo mencionas puede ser una de las razones. Otra pregunta, por favor. Yo tengo una pregunta. ¿Quién? Alzan la mano porque no los vemos. ¿O nos prenden la luz? Aquí. Gracias. Había mencionado que la microbiota que estaba en las madres y que se podía heredar a los hijos, que las madres fueran obesas, podría ser que los hijos también resultaran con ese problema. ¿Se sabe ya qué procesos o qué vías siguen esa microbiota para pues hacer más propensos a los hijos de que también presenten este problema de obesidad? Mira, una de las observaciones que se han hecho desde el punto de vista metabólico es que resulta que las bacterias de un individuo obeso son mucho más eficientes para extraer energía de diferentes alimentos. Y entonces, pues el resultado es que el intestino está absorbiendo energía y energía y energía. ¿A dónde se va? Pues se va a la generación de grasas, a la propensidad a la obesidad. Eso parece ser la explicación en estas poblaciones obesogénicas. Eso seguro que no es la única, pero hasta ahorita es una de las más evidentes. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va hacia el doctor Javier. Usted mencionaba que en el embarazo el intestino obtiene cierta permeabilidad ante las bacterias. Quería saber si se sabe qué genera esta permeabilidad, si el organismo o las mismas bacterias, y si se puede dar fuera del embarazo. Otra vez, en realidad son observaciones que todavía no conocemos. Lo que yo les presenté es una hipótesis. En realidad estamos suponiendo que hay algún mecanismo por el que la bacteria termina con más frecuencia en la circulación. Entonces, uno de los primeros pasos que tiene que suceder es que el intestino sea más permeable, sea más permisivo al paso de microbiota de un lado al otro del intestino. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos. Si es parte de todo el proceso hormonal que va cambiando durante este proceso, si es el cambio de microbiota que también ocurre durante todo el proceso del embarazo, en fin, hay muchos puntos que tenemos que estudiar. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de preguntarles. Es que cuando comentan se puede jugar el juego o con otros jugadores, no hay una contradicción entre que hay funciones específicas de ciertas bacterias y luego dice pueden ser reemplazadas por otras, lo importante es que sea la función. Entonces este ejercicio o este experimento de inyectar bacterias determinadas no es contradictorio, ¿no? Bueno, gracias. A lo que se refiere más es que es por la identidad, porque igual una bacteria de una especie hace la misma función que otra. Ahora, dentro de una misma especie bacteriana, las cepas varían mucho. Pueden variar hasta un 30% del contenido de genes. Entonces, una de las ideas que existe en el campo, que son como las más novedosas, es que lo que importa mucho es la identidad de la cepa, porque la cepa tiene su paquete genético particular. Y en cierta manera sí no es lo mismo Juan que Pedro, porque a lo mejor Juan y Pedro los dos degradan un polisacárido muy eficientemente, pero Pedro además produce una toxina que va a dañar al individuo. Entonces, por eso es que lo importante son las funciones, porque no importa el nombre de Juan y Pedro, sino que hay enzimas que degradan un polisacárido y que, por ejemplo, usan muy bien el almidón y todas las pastas y los panes los degradan,
perfecto y entonces absorbe uno todo eso, y hay otros que no degradan, por eso es que no engordan las personas, porque no están degradando esos alimentos, y los humanos no tenemos esas enzimas o no tenemos la batería completa y los niveles de enzimas para degradar. Entonces, es a nivel de la taxonomía lo que se está refutando. O sea, porque estas listas enormes de que tienes estas 7,000 bacterias en tu intestino no tiene tanto sentido, sino más bien qué funciones tienen esas enzimas, esas bacterias, perdón. Desgraciadamente ya son las 7 de la noche. Yo quisiera terminar enfatizando que a pesar de que sea complicado, se ha vuelto mucho más complejo en nuestra visión de nosotros mismos, en realidad estas son excelentes noticias porque es muy difícil realmente modificar nuestros propios genes. Pero sí hay un porcentaje muy grande, de hecho enfatizaron aquí que hay muchos más genes microbianos que humanos. Estos sí son modificables. Es decir, tenemos esperanza de que la epidemia de obesidad podamos incidir en el microbioma del mexicano, si no en sus costumbres en las esquinas comiendo tacos. Y eso es una gran noticia, eso es una gran noticia. Terminamos entonces con esta excelente noticia y agradeciéndoles de nuevo su presencia aquí y por compartir sus microbiomas con nosotros. Buenas noches.